No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por tu nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. La, 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 no sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por tu nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. La, 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 Muy buenos días, amados hermanos. La paz, el amor, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a una transmisión más de su Iglesia Renaciendo en Cristo.
Damos gracias al Señor por sus vidas, les alentamos, mis amados hermanos, a vivir y a permanecer en la fe y en la esperanza y en la confianza en el Hijo de Dios. Quiero invitarle, mi amado hermano, que usted en este momento se tome su tiempo al lado de su familia y pueda disfrutar de la palabra de Dios en esta hora, pero glorificando y exaltando al nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Dice la palabra en un salmo: este es el día que hizo el Señor. Y hoy, precisamente domingo, es el día que el Señor ha hecho para que nosotros nos gocemos y nos deleitemos en Él. Es el día llamado por el Antiguo Testamento el día de reposo. No para nosotros día de reposo, pero sí día de adoración y de exaltación a nuestro Dios. Le invito, amado hermano, que sea así y que usted se goce y disfrute en el Señor. Le invito, tome un momento, vamos a orar y a reflexionar en cuanto a lo que vamos a aprender en esta hora. Precioso Dios que estás en los cielos, Rey soberano, Padre del universo, glorificamos y exaltamos tu nombre en este día, Señor. Te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza porque tú eres digno de suprema adoración. Agradecemos el privilegio que nos das de un día más en tu presencia, que podamos venir ante ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y acercarnos ante el trono de la gracia para glorificar y exaltar tu nombre. Señor, gracias por el privilegio que le das a esta tu servidora de compartir esta palabra en este día. Señor, yo no soy más que un instrumento de barro. Por favor, Padre Celestial, muestra tu gloria a través de este instrumento de barro. Instrúyenos, Señor precioso, anímanos, aliéntanos, exhórtanos, Señor, haznos vivir en la plenitud de tu presencia, Señor, deseando obedecer tu palabra, vivir en esa luz y en esa plenitud que solo tú nos puedes dar. Ruego, amado Dios, que aquellas personas que por primera vez escuchan este mensaje, Señor, sea tu palabra entronizándose en su corazón y llevándole, Señor, a esa conciencia de arrepentimiento y de aceptación al Hijo de Dios, que es por medio de Él por el cual podemos hallar la salvación y la plenitud del gozo. Mi Dios y mi Salvador, gracias por cada uno de los hermanos, amigos, compañeros, personas, Señor, que por curiosidad ven este mensaje, pero que en esta hora tú puedes hablar a sus corazones y a sus mentes. Toma el control, Señor precioso, a través de tu Santo Espíritu, Señor, sé tú ministrando a cada vida, a cada familia, a cada hogar. Te lo rogamos y te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Clamamos, Señor precioso, por nuestra nación, por nuestra Colombia, Señor, y por el mundo entero, por esta necesidad que estamos atravesando hoy de conocerte a ti, Señor, y de acercarnos a ti. Te rogamos, soberano Dios, que tomes el control absoluto de todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Sabemos, Dios, que tú estás allí, Señor, obrando tu perfecta voluntad. Damos gracias por poder confiar y descansar en ti en esta hora y en este momento, Señor. Que tu palabra sea bálsamo para nuestro corazón y un refrigerio para nuestra alma en esta mañana, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra predicación del día de hoy. Vamos a estar estudiando la carta de Juan, la primera carta de Juan. Vamos a estudiar los capítulos 2 del 15 al 17. Pero antes de iniciar con la lectura de la palabra, quiero invitarles a exponerles una pequeña reflexión. Algún día salía una mujer rumbo a su trabajo y al salir de su hogar se encontró con 3 hombres, ancianos de edad, sentados en su acera. Y ella los observó y tuvo compasión de ellos y les dijo: yo quiero invitarles a desayunar en mi casa. Uno de los ancianos la miró y le preguntó: mujer, ¿está el hombre de la casa en casa? Y ella le dijo: no, señor, se encuentra laborando. A cual el anciano contestó: no, muchísimas gracias. Cuando el hombre de la casa esté, nosotros aceptaremos tu invitación. La mujer se fue a su trabajo pensando en aquellos hombres que estaban allí. Cuando volvió en la noche, para su sorpresa, los hombres nuevamente estaban sentados en la acera de su casa.
Entró a su casa y habló con su esposo acerca de lo que había pasado con aquellos ancianos. Y el esposo le dijo: mujer, ve, invítales a cenar y diles que yo me encuentro en casa. A la cual la mujer salió a decirle a los hombres, a los ancianos, que su esposo estaba en casa y que estaban cordialmente invitados. Uno de ellos nuevamente toma la vocería y le dice: mujer, dile a tu esposo que somos tres y que él tendrá que decidir cuál de nosotros tres debe entrar a su casa. Y se presentó: yo soy el amor. Luego se presentó: él es el éxito. Y luego se presentó: y él es la fortuna. Ve y dile a tu esposo cuál de nosotros tres quiere que entre, ya que todos tres no podemos ingresar. La mujer va ante su esposo y le cuenta todo esto que le dice el anciano, y el esposo dice: mujer, obvio, dile a la fortuna que entre a nuestra casa. A lo cual la mujer miró sorprendida a su esposa y le dijo: mi amor, ¿no sería mejor que entrara el éxito? Pues el éxito también da fortuna. Su hija, que estaba cerca de ellos, los miró y les dijo: papás, ¿y no sería mejor que entrara el amor a nuestra casa? Así tendríamos nuestra casa llena de ternura, de amor, y seríamos muy felices. A lo cual ambos dijeron: tienes toda la razón, hija, dile al amor que entre. La mujer sale de inmediato y le dice al anciano: hemos tomado una decisión, y es que entre el amor. Cuando ella le dijo esto, se levantó el amor y le siguió, pero previo a él venían los otros dos ancianos detrás de él. A lo cual ella preguntó: pero ustedes dijeron que solamente uno podía ingresar. Y el anciano le contestó: mujer, si hubieras decidido el éxito, ninguno de nosotros dos hubiese podido ingresar. Si hubieses decidido la fortuna, ninguno de nosotros dos podría ingresar. Pero como has decidido el amor, y el amor no puede soltarse de la fortuna y del éxito, cuando alguien ha aprendido a amar, entonces los tres vamos a tu casa. Esa es la reflexión en esta mañana, y quiero invitarles, hermanos, a que meditemos en esa pequeña reflexión. Vamos a la lectura de la palabra en el día de hoy. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice el apóstol Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendita sea la palabra de Dios. Tomémonos otro tiempo más para orarle al Señor. Padre que estás en los cielos, damos gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos en esta hora que sea tu palabra quien nos edifique, quien nos consuele, quien nos exhorte y quien nos enseñe a caminar conforme a tu verdad y conforme a lo que tú deseas y has propuesto para la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, a digerir este alimento sólido, a ser prontos para oír y a ser prontos para llevarlo a cabo también, Señor. Te damos gracias por este espacio, por este tiempo y por nuestra congregación. Agradecemos, Dios maravilloso, que nos hayas puesto en este lugar para servicio tuyo y de tu pueblo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos leído esta porción de la palabra, hermanos, donde el apóstol Juan, pero déjenme antes contextualizarle un poco acerca de lo que es la carta de Juan. Se titula que es la carta de Juan, pero es muy diferente a las demás cartas, sobre todo a las cartas del apóstol Pablo. Juan no tiene un saludo a la comunidad a la que se refiere y tampoco tiene una salutación y no tiene una despedida. Parece ser, algunos eruditos dicen que más que una carta era un sermón que Juan había enviado. La audiencia de aquel momento de Juan es una audiencia muy, pero muy cercana a Juan. Parece ser que era una audiencia muy familiar, muy familiarizada con el autor de esta carta o de esta epístola, ya que él habla de ellos como hijitos míos. Con una manera de mucha confianza, Juan está hablando a aquella audiencia.
Y parece ser que esta carta o este sermón fue escrito para la familia. Si bien usted comienza a leer el sermón y Juan empieza a decir, los escribo a vosotros padres, os escribo a vosotros hijos, os escribo a vosotros niños, y él hace un entorno familiar. ¿Por qué Juan escribe esta carta a esta audiencia? Allí, en la época de Juan, se había levantado una doctrina que ya hemos escuchado mucho acerca de ella, que era la doctrina del gnosticismo. Pero ellos habían empezado a negar la humanidad de Cristo, porque la carta de Juan también habla del anticristo. Ellos eran esos personajes a los cuales Juan se estaba refiriendo como los anticristos y que estaban en ese tiempo, pero que hablan durante todos los tiempos. El anticristo es aquel que está en contra de Cristo, como la misma palabra lo está afirmando. Anticristo, ¿cierto? Eran anticristianos. Ellos no estaban considerando el seguir a Cristo de la manera que decían. Si bien les gustaba la doctrina, no estaban dispuestos a seguirla tal cual. Y ellos habían empezado a crear confusión con esto de que Jesús no había venido en cuerpo, que Jesús parecía humano, pero que no era humano, que él era divino y que en su divinidad había hecho todas estas cosas. Pero previo a esa herejía que habían levantado acerca de Jesús, venía una herejía para ellos mismos fortalecer su pecado, la concupiscencia y la maldad de su corazón. Ellos decían que así como Cristo no estaba en cuerpo, entonces el cuerpo no interesaba y ellos podían pecar en el cuerpo porque la que iba a ser juzgada era el alma y aquí no contaba el cuerpo. Entonces ellos no estaban en contra de pecar, antes pecaban deliberadamente, porque los pecados según su doctrina se quedaban en el cuerpo. Cualquier parecido con la realidad de nuestro contexto, hermanos, donde podemos observar que hace no muchos años hubo una doctrina con tal auge que se le llamó creciendo en gracia, que más bien era creciendo en desgracia, practicaba estas cosas que habían enseñado en el tiempo del apóstol Juan, donde se decía que se podía pecar porque Cristo ya había pecado, según ellos, habían añadido un poco más de maldad a lo que ya en el tiempo de Juan se había hecho. Entonces Juan, precisamente en ese contexto, hace su intervención a aquella nación o aquel lugar o aquella población donde fue destinada esta carta. Esta población estaba en Asia Menor. Aparte de que era esa población, pues las cartas escritas por los apóstoles recorrían todas las iglesias, porque había una problemática específica, pero se sabía que en algún momento todos ellos iban a vivir esa problemática. Y por eso esta carta también es para ti y para mí en este preciso momento. Juan hace su intervención en la carta, pero Juan tiene un tema central y principal en la carta. Y el tema central y principal en la carta de Juan es precisamente el amor. Juan habla del amor que Dios tiene por nosotros, del amor que nosotros tenemos por Dios, del amor que debemos de tener por nosotros mismos y del amor que se debe tener por los demás. Y algo que hace énfasis Juan es que si nosotros estamos en luz y decimos vivir en luz, que es Cristo nuestra luz, entonces debemos de vivir conforme a lo que Cristo nos ha establecido y no conforme a las doctrinas y falsas doctrinas que se estaban levantando en el tiempo del apóstol Juan. Y en nuestros tiempos también ahora hay muchas falsas doctrinas. En ese contexto donde hoy estamos observando la escritura de Juan, vamos a contextualizarlo a nuestra época. Ahora estamos viviendo tiempos de falsedad. Por supuesto, mis hermanos, todavía hay falsas doctrinas y muchas falsas doctrinas que pretenden engañarnos. Juan tiene una división en su carta que son 3 divisiones y quiero compartirles con ustedes para que entendamos a profundidad más lo que Juan quiere decirnos y advertirnos en este día. Juan, del capítulo 1 al capítulo 2:17, su primera división es que Juan quería hacer que las nuevas generaciones deberían caminar en la luz.
Y hablando de nuevas generaciones, nosotros somos parte de esa nueva generación. Entonces, la exhortación de Juan para nosotros en esta mañana es que andemos en luz, caminemos en luz. Viene una segunda división que viene del capítulo 2, versículo 18 al capítulo 3, versículo 24, donde Juan dice, esta nueva generación debe creer en Jesús. Ya sabemos por qué Juan hizo esa referencia, porque aquella doctrina quería falsificar que Jesús había estado en cuerpo y en alma. Luego hay una tercera división que viene del capítulo 4:1 al capítulo 5:21, donde Juan insiste que esta nueva generación debe de amar a Jesús. Y en ese contexto, mis hermanos, quiero que estudiemos el mensaje de hoy y observemos lo que Juan le exhorta a la gente de su tiempo, pero lo que Juan quiere decir acerca de la vida que nosotros estamos viviendo. Si la carta y el tema principal del apóstol Juan es el amor, ¿por qué aquí hay una negativa del amor? Si bien empezamos a leer el capítulo 2, versículos 15, Juan está diciendo, no améis. Y es la primera negativa donde Juan dice, no améis, porque durante toda la carta del capítulo 1 al capítulo 5, vemos a Juan exhortándonos a amar y amar a Dios y amar al prójimo y a convivir con él como Dios desea que estemos. ¿Por qué Juan dice que no amemos? Y es precisamente allí donde nos vamos a detener en el versículo 15 y en el versículo 16, en el versículo 15a y en el versículo 16a, para ver un primer momento que el autor nos hace acerca de no amar al mundo. Entonces hay dos palabras allí que tenemos que prestar un poco de atención, y es que él habla del mundo y él habla del amor. Estas dos palabras desde el original, el mundo es el cosmos, o sea, Juan se está refiriendo a todo lo que observamos, al mundo, al globo terráqueo, donde estamos aquí viviendo. Pero más que ese globo terráqueo es la sociedad en la cual nosotros estamos establecidos y estamos viviendo. Y la palabra allí amor no se traduce como agapao, ese amor verdadero, porque hay dos, la Biblia nos traduce dos tipos de amor. Inclusive en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, vemos las preguntas que el Señor le hace al apóstol Pedro, donde le dice, Pedro, ¿me amas? Y ese amor de Jesús es traducido con la palabra agapao. Pero cuando hace la contestación Pedro, que dice, Señor, sabes que te quiero, no es agapao, es un amor filial, es un amor de amistad. Pero aquí, precisamente en este pasaje, Juan vuelve a utilizar la palabra amor a la cual Jesús se refirió. Y es ese amor que proviene justamente de Dios. No es el amor que nosotros consideramos o conocemos. Nosotros decimos amar muchas cosas, pero no estamos dispuestos a entregar todo lo que somos y todo lo que tenemos por esas cosas que decimos amar. Y allí en ese amor es que el Señor nos está hablando. Entonces, al él decir, no améis, cuando Juan ha venido hablando acerca en toda su carta, si ustedes son luz, entonces la luz se refleja a través del amor que está en ustedes. Y deben amar a Dios y deben amar al prójimo. Esa es toda la contextualización que Juan viene haciendo acerca del amor, y que el amor inclusive nos aparta del pecado. Es por eso que esta enseñanza en esta mañana tiene como título el amor que vence los deseos de este mundo, mi hermano. Es ese tipo de amor al cual Dios quiere incitarnos hoy a vivir para que podamos vencer el mundo y lo que sigue diciendo el autor. El autor nos da 3 razones por las cuales no debemos amar el mundo, por las cuales no debemos inmiscuirnos o amar el mundo, apasionarnos por aquello que va en contra del Señor. Y dice, una de las razones a las cuales el autor se refiere, lo encontramos en el versículo 16, en la primera parte, en la parte A, donde dice, no amen los deseos de la carne.
Cuando uno va al original de estos deseos, se traduce a el deseo sexual. O sea, no se den a esos deseos sexuales pecaminosos. Y recordemos cuál era el contexto de Juan. O sea, había gente que estaba diciendo, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, porque igual tu cuerpo está dividido de tu alma. Pero Juan le está advirtiendo a aquella audiencia que eso es falso. Cuando tú pecas con tu cuerpo, estás afectando tu alma, porque no están divididas, somos uno solo. Mi cuerpo, mi alma, mi espíritu están plenos y completos en mí. Eso es como el misterio de la Trinidad. Asimismo opera en mí, aunque es muy diferente en el contexto de la Trinidad. Pero aunque yo no logro entender, no puedo dividir mi alma y mi espíritu de mi cuerpo. Era lo que Juan le estaba diciendo. Lo que tú haces con el cuerpo afecta al alma y afecta al espíritu. Y lo que tú haces en el espíritu tiene que afectar tu cuerpo. Por eso una relación con Dios buena y propicia siempre va a afectar nuestra manera de vestir, de actuar, de tener pasiones y deseos, porque eso se refleja. Eso está allí. Pero él llega y dice da otro segundo, ¿por qué no debes amar al mundo? Y dice, no ames los deseos de los ojos. Y allí en la traducción original, los ojos y esos deseos de los ojos traduce la codicia, ¿cierto? La avaricia. ¿Quién de nosotros alguna vez no ha codiciado o quién no desea progresar? Eso está bien. Dios nunca ha dicho que no podemos progresar, pero hay en nuestro corazón, hay sano nuestro corazón de la codicia, que no estemos anhelando más de lo que deberíamos. Por eso el autor nos aterriza, no amen al mundo. Y esos deseos que hay en el mundo, ahorita nos vamos a enterar que son pasajeros. Y hay una tercera razón que el autor da. Y dice, la vanagloria de la vida. Al parecer uno podría decir, pero los deseos y de la carne sexual, los deseos de la codicia no es lo mismo que la vanagloria de la vida. No, hermanos. Es algo diferente. Quizás nosotros hemos contrarrestado tanto el deseo sexual como el deseo de codiciar. Pero aún en nuestros corazones y en nuestras almas, siendo siervos y creyendo en el Señor, todavía hay vanagloria en nuestra vida. Porque la vanagloria encierra todo lo que tiene que ver con el éxito y el orgullo, la grandeza, lo que yo quiero y quiero alcanzar. Y muchas veces por encima de todo. Porque cuando yo amo, estoy dispuesto a darlo todo por ese amor. Y allí es donde el autor me está diciendo, no ames de esa manera al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué, Juan? ¿Qué de malo hay en yo querer progresar? ¿Qué de malo hay, Juan, en yo querer ser una persona exitosa? Y él dice, te voy a dar la razón. Y nos va a dar la razón a ti y a mí como se la dio a la audiencia de aquel tiempo. Si ustedes los escuchan a ellos y la falsedad que ellos están predicando y les están enseñando en cuanto a pecar en el cuerpo, en cuanto a desconocer que Jesús era hombre, se hizo hombre para morir por nosotros, entonces si tú estás olvidando eso, Juan te advierte y te dice, ¿sabes por qué no debes amar al mundo? Y allí vemos un tercer momento del autor. Dice, no debes amar al mundo, porque en el versículo 15b y en el versículo 16b dice que el amor del Padre no está allí en el mundo. Dice el autor, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No proviene y en el versículo 16, no proviene del Padre, sino del mundo. Acá encontramos una fuerte exhortación del apóstol Juan. Si tú amas al mundo, si yo amo al mundo, y miren hermanos que nos da las razones específicas, 3 razones específicas en las cuales nosotros no debemos involucrarnos en el amor del mundo. Y uno de ellos es los deseos de la carne, los deseos sexuales. El número 2 es el deseo de los ojos, esa codicia, esa avaricia, eso que nunca se sacia, como lo dice uno de los proverbios, el ojo nunca se sacia ni se cansa. Él siempre anhela y desea más y más
y más. A eso actualmente lo hemos llamado tener cosmovisión y tener un futuro. Yo codicio, yo anhelo porque yo quiero tener y tener y tener. Y el autor nos dice en su tercer momento, discúlpeme, el pasado era el segundo momento, este es el tercer momento. En su tercer momento el autor nos dice lo siguiente: ¿saben por qué no deben de amar el mundo? ¿Saben por qué no pueden ustedes preferir dar su vida por esas pasiones que los controlan? Porque todo este mundo es temporal. Y el mundo tiene una temporalidad, mi hermano. El mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Y Juan allí nos lleva a esa reflexión donde nos dice: esta es la situación por la cual ustedes no deben amar eso que les acabo de nombrar. Y es porque no está en ustedes el amor del Padre, como se los dije anteriormente. Quien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y sabemos que para tener el amor del Padre hemos tenido el amor de nuestro Señor Jesucristo, quien fue el ejemplo de amor más grande, quien nos enseña el verdadero amor. Ser capaz de dar su vida por un montón de pecadores que no lo merecíamos. Y su gracia hoy nos cobija. Y su gracia hoy también quiere cobijarte a ti que lo estás escuchando. Si en este momento tú no conoces del Señor, es la oportunidad. No améis al mundo ni las cosas de este mundo, porque ellas pasan. Y está siendo claro el apóstol. El apóstol no está diciendo no amen a su familia, no amen a los demás. Al contrario, toda su carta se refiere al amor al otro, el amor por las personas, pero estas tres razones que el apóstol nos da nos aparta del verdadero amor por nuestra familia, por Dios mismo y por las demás personas. Porque tanto el deseo sexual, ¿a qué nos lleva? A no amar a nuestras esposas, a cometer adulterio, o en el caso de la soltería, a ser fornicarios y desobedecer a Dios. En el caso de la codicia, estamos dispuestos a pasar por encima de las personas y a pisotearlas con tal de alcanzar el objetivo que yo me he trazado en mi vida. Y en cuanto a la avaricia, a la vanagloria de la vida, a veces estudiamos, aprendemos, crecemos en un negocio, en una área de nuestra vida, porque queremos estar por encima de los demás. Y eso es porque hay un orgullo en nosotros. Hay personas que logran ciertos objetivos en su vida, no para que les traiga satisfacción de ayudar a los demás, sino para que les dé la satisfacción de decir: yo lo hice, yo soy grande. Y allí hay una advertencia muy fuerte del autor. Después de hablar todo el tema del amor, de la luz, que si yo soy amor, vivo en luz y la luz está en mí, el autor me lleva a este tercer momento de reflexión donde me dice: sí tienes claro que el mundo es temporal, que hay un espacio aquí en este cosmos donde se va a terminar. Recordemos que Juan es el autor del Apocalipsis. En este momento Juan todavía no había estado en la isla de Patmos, no se le había revelado el Apocalipsis, pero su espíritu tenía claro de que había una temporalidad en el mundo. Y sea porque Dios iba a terminar con el mundo, porque una de las enseñanzas que Jesús les dio antes de partir era que todo esto iba a tener un fin. Vamos a Mateo capítulo 24, donde encontramos a Jesús contándoles acerca del fin de los tiempos. Y Juan dice claramente que él fue testigo ocular de las cosas que el Señor había hecho y había contado. Él estuvo en medio de él y él aprendió precisamente de él. Y en este contexto Juan empieza a decirnos acerca de que el mundo tiene un fin. Y si bien, mi hermano, tú no crees que el mundo tiene un fin, o quizás digas:
a lo mejor a mí no me toque el tiempo del fin, no me toque el tiempo del apocalipsis, aunque todo pinta el apocalipsis, pero solamente ese día y hora la conoce el Señor, entonces yo no sé si me toque. Pues déjame recordarte algo, mi hermano, amigo que me escuchas. Todos vamos a morir. Un día todos vamos a partir de este mundo. Ninguno de nosotros va a permanecer estable en este mundo. Y Juan le está recordando eso a su audiencia. Un día vas a morir. Y no sabemos si nuestra muerte va a ser jóvenes, viejos. Solamente Dios sabe el día y la hora. Pero Juan le estaba recordando a su audiencia. Deben de vivir de esta manera. Si desean, si anhelan vivir para el Señor. Y añade una gran promesa Juan a esta porción y a esta exhortación. Toda exhortación viene con una gran promesa. Y la promesa de Juan para usted, para mí, como lo fue para el tiempo de aquellos, fue la promesa de la eternidad para todo aquel que hace la voluntad de Dios. Y si tú y yo queremos hacer la voluntad de Dios, Juan y todos los evangelios nos hablan que no hay sino un solo camino al Padre. Y ese camino tiene nombre y es una persona, se llama Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, y quien está dispuesto a hacerte hijo de Dios por medio de creer en Él. Juan le estaba recordando a su audiencia todo esto que habían aprendido, y hoy nos lo recuerda a ti y a mí. Y nos dicen, si tú, ojo, pilas, si tú has estado viviendo para los deseos de este mundo, es momento de parar y vivir para hacer la voluntad del Padre. Porque este espacio, este cosmos, un día va a desaparecer. Aquí todo es temporal, mas la eternidad a la cual Juan se refiere es siempre y por siempre. Hoy tú y yo tenemos ese poder de decidir dónde queremos pasar la eternidad. Y ese poder nos lo da nuestro Señor Jesucristo a través de su aceptación y creer en Él y vivir conforme Él vivió o vivir fuera de su mandato. Amigo, hermano que me escuchas, ¿cómo has estado viviendo tu vida? ¿Has estado viviendo tu vida para los deseos de la carne? ¿O quizás para los deseos de los ojos? ¿O quizás has llevado tu vida a una vanagloria? Si es así, si esta palabra hoy es para ti como lo fue para mí cuando la estuve estudiando, es un momento de pedir perdón, de arrepentirnos de nuestro mal proceder y encaminarnos nuevamente a hacer la voluntad del Padre. Y si te estás preguntando cuál es la voluntad del Padre, la voluntad del Padre es que escuchemos, es que creamos, escuchemos y caminemos como su Hijo caminó. Una de las respuestas del Padre para con su Hijo fue en el bautizo y también en la transfiguración. El mismo Padre desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Estaba haciendo referencia a Jesús. Y esa voz quizás no la podamos escuchar nosotros de nuevo, pero quizás cuando partamos de este mundo y se acabe la temporalidad de este mundo a la eternidad, podamos escuchar eso de parte de nuestro Padre Celestial. Tú fuiste mi Hijo amado en el cual pude complacer. Entonces, si has venido caminando mal, hermano, amigo que me escuchas, arrepiéntete. Este es, como le decía Juan, a su audiencia, hijitos míos. Y yo me atrevo a concluir, hermanos, con esa palabra del apóstol Juan, hijitos míos, refiriéndome a ustedes. Esta palabra es para nosotros, porque si decimos que amamos a Dios, vivimos en la luz y obedecemos a la palabra. Aceptamos la voluntad de Dios para nuestras vidas y tendremos claro que el mundo y sus deseos pasarán. Pero el que permanece haciendo la voluntad del Padre vivirá en luz por siempre y para siempre. La luz es Cristo. Si decimos que amamos a Cristo, andamos de la misma manera que Cristo anduvo. Recuerda, mi hermano, la reflexión a la cual
hice referencia al iniciar este capítulo, esta enseñanza, donde aquella mujer tomó la decisión aquel día, por referencia a su hija, dejar entrar el amor, más que a el mismo éxito y la misma abundancia. Hoy tú qué decides en dejar entrar en tu corazón. ¿Para qué estás viviendo? ¿Para el éxito y la abundancia o deseas vivir en el amor de Cristo? Esa es mi invitación para ti, mi hermano. Cuando estaba enseñando este mensaje, era la pregunta que taladraba mi mente. ¿Para qué estás viviendo, Claudia? Yo he tomado la decisión de vivir para Cristo y vivir en su amor. Eso no quiere decir que yo no le voy a fallar al Señor. Quizá le voy a fallar 1 y 1000 veces, como ustedes también. Pero quiero que a través de estas palabras, como a mí, el Señor haga una exhortación en nuestras vidas y nos enseñe para qué estamos viviendo. Estamos atravesando un momento difícil en nuestra nación y en el mundo entero. Todos saben que hemos estado en cuarentena preventiva a causa del COVID-19. Pero el COVID-19 no vino para encerrarnos. El COVID-19 vino para enfrentarnos y para mostrarnos lo mal que estábamos viviendo. De una manera desmedida, comprábamos compulsivamente, salíamos en exceso, íbamos a los lugares que no deberíamos estar. La vida se había convertido para nosotros en un consumismo. Y el COVID-19 vino y puso un freno de mano en nuestras vidas y nos dice, ¿de qué manera estás viviendo? Y nos enseñó y sigue enseñándonos lo temporal y la temporalidad del mundo. Este virus no hace distinción. Lleva a niños, precisamente ancianos, pero también a jóvenes y adultos, mostrándonos que estamos de paso, como lo dice la Escritura. Somos extranjeros y advenedizos en este lugar. Entonces, mi hermano, ya has tenido una gran enseñanza y una lección. Yo también las he tenido a través del COVID-19. ¿Qué seguiremos dejándole a nuestra nación y a la futura generación que viene? ¿Será que podemos lograr el objetivo que Juan logró en su carta al hablar que la generación tenía que aprender primeramente a amar a Dios, a vivir para Dios y a obedecerle a Dios? ¿Qué estamos dejando para nuestra generación? ¿Qué están viendo nuestros hijos y nuestra familia de nosotros? Quiero invitarles, hermanos, a que en oración, en súplica, hoy nos arrepintamos de la manera en que hemos venido viviendo y le pidamos a Dios que nos enseñe a andar como hijos de luz. Precioso Padre que estás en los cielos, damos gloria, damos honra y damos alabanza a ti porque tú eres bueno, Señor, y bueno en gran manera. Has establecido tu trono sobre esta tierra, Señor. Nos has amado de una manera muy especial, Señor. En esta carta hemos visto tu amor, Señor. Hemos visto tu respaldo, hemos visto tu generosa bondad para con nosotros, pero también en esta carta del apóstol Juan hemos visto, Señor, que hay algo que se nos demanda y es no amar al mundo y aquellos deseos que hay en el mundo, Señor. Padre, hay una cosa muy importante y es que tú quieres que el amor tuyo esté en nosotros a través de la luz que es Cristo nuestra luz. Pero también, Señor, tú quieres que ese amor sea reflejado en nosotros mismos, respetando nuestro cuerpo, viviendo de manera santa como tú quieres, Señor, sencilla y humilde. Pero también deseas, Padre Celestial, que amemos a los otros como nos amamos a nosotros mismos y que respetemos, Señor, y que vivamos a la luz de la Escritura y pendientes de tu voluntad. Dios mío, en esta mañana doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Doy gracias por la vida de las familias que están escuchando este mensaje en esta hora, que dan la oportunidad, Señor, de que a través de esta vasija de barro pueda llegar ese mensaje de fe y de esperanza y de amor a los hogares. Precioso Dios, ayuda a cada persona que está escuchando este mensaje. Ístale, Señor, al arrepentimiento genuino, a venir de en pos de ti, Señor,
alejarse de la temporalidad de este mundo y a vivir conforme a lo establecido en tu palabra. Ayúdanos, Padre, a vivir en tu voluntad. Ten piedad y misericordia de nuestra nación y de sus gobernantes, para que ellos también puedan vivir alejados de esta problemática, Señor. Quieras tú permitir que tanto nuestro presidente como nuestro alcalde y gobernador puedan conocer acerca de ti, Señor, y puedan gobernar no conforme a sus leyes, sino conforme a tus estatutos, Señor. Y no solo en nuestra nación, sino en el mundo entero, Señor. Dios mío, damos gracias en este momento por tu iglesia, Señor, establecida por toda la tierra, por los pastores, ministros, Señor, predicadores, evangelistas, por todos aquellos hombres y mujeres tuyas, Señor, que han permanecido firmes en la fe y en la verdad. Susténtales, Señor, bendíceles y santifícales cada día más para vivir conforme a lo establecido en tu palabra. Y ayúdanos, Padre, a entender que nuestra generación debe ser una generación que te honre, Señor, una generación que te ame y una generación que te sirva. Bendito Dios, damos gracias por el ministerio Renaciendo en Cristo, por sus ancianos, precioso Dios, por su equipo de servidores y por todas aquellas ovejitas, Señor, que están dentro de esta comunidad. Asimismo te rogamos por toda tu iglesia extendida por toda la tierra, Señor, porque ella prevalecerá en medio de la circunstancia y en medio de la dificultad. Mi Dios y Salvador, gracias por el generoso amor de nuestros hermanos y amigos, que conscientes de que todavía, a pesar de que estamos en nuestros hogares, hay una responsabilidad en la iglesia, Señor, o en el local de la iglesia, con los arriendos y servicios, y han sido fieles, Señor precioso, para el sostenimiento y el aporte de esto. Te pedimos, Señor, y deseamos para ellos que tu bendición esté cada momento con ellos. Te rogamos también, precioso Dios, por aquellos que por la situación económica no han podido realizar esta ayuda, Señor. Ayúdanos también para que nosotros podamos bendecirles a ellos y ayudarles, precioso Dios. Sostén a las familias, Señor precioso. Ayuda y consuela a aquellas almas, Señor, que por medio de esta pandemia perdieron sus negocios, perdieron muchas esperanzas, Señor. Pero hoy tú nos has enseñado que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace tu voluntad, Señor, permanece para siempre. Gracias, precioso Dios, por este tiempo y por este espacio, Señor. Gracias por amarnos y por usarnos a pesar, Señor, de que no somos las personas más letradas, más estudiosas, pero una cosa sí, Señor, es que te amamos y deseamos compartir ese amor con los demás. Gracias, precioso Dios, por cada oveja, por cada oyente, Señor, y por cada lugar en la tierra donde este mensaje pueda llegar para que sea edificación, Señor, para todo aquel que lo escuche. Mi Dios y Salvador, quedamos en tus manos y agradecidos por este día que nos permites amarte, Señor, y estar en tu presencia. Gracias, mi Dios y Salvador, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. La paz del Señor esté en sus vidas. Que disfruten este domingo en familia y en presencia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hasta pronto.